Vamos a dar inicio ya a este quinto webinar de urgencias en salud mental. Nashmi nos señala que está con dificultad de conexión, así que vamos a comenzar contigo, Juan Pablo, ¿ya? Eh, Desde contarles primero a los asistentes que acá nos reunimos, el equipo del Ministerio de Salud que ha organizado esta instancia durante este año. Luego que al alero de la elaboración del modelo de atención de urgencia en salud mental, se levantó la necesidad de ir generando estos espacios y otras instancias de formación, de educación continua en la temática, ya que significa un desafío importante, ¿cierto?, a partir del cambio epidemiológico en salud mental y este encuentro que se ha ido dando, ¿cierto?, con la red de urgencias. Desde ahí generamos los últimos meses de este año este espacio, ya en que ya muchos de ustedes nos han acompañado y otros a lo mejor se suman el día de hoy, en que hemos abordado algunos temas centrales en el manejo de usuarios, personas con requerimientos de salud mental en las urgencias. Desde ahí, desde el manejo de agitación psicomotora en población de niños y adolescentes, después en adultos, el manejo del paciente con riesgo suicida, hicimos después un foco en la entrevista clínica, y para cerrar este ciclo con el día de hoy, que tiene un foco en la atención integral y la continuidad de cuidados en usuarios de salud mental cuando van al servicio de urgencia. Para ello tenemos dos expositores, dos invitados de lujo, ya con experiencia eh, tremenda ya, en el ámbito. Una de ellas es Nashmi Heredia, que es urgencióloga del Servicio de Salud Coquimbo, particularmente trabaja en el Hospital de Ovalle, previo a ello trabajó en el Hospital de Coquimbo y está, como decíamos en sus momentos, con algunos problemas de conexión, está allá en Ovalle, lo que es parte seguramente de lo que sucede en muchos lugares, ¿cierto?, de nuestro país y representa eso también, los desafíos en ello, y se va a volver a conectar en unos minutos. Y por otra parte, tenemos a Juan Pablo González, médico urgenciólogo del Servicio de Salud O'Higgins, al que prontamente le voy a dar el pase porque ahí al inicio de su presentación también nos va a contar un poco más de él, ¿ya? Y desde La Dijera acompaña a Patricia Paz, enfermera de la Unidad de Salud Mental de acá, Vladimir Hermosilla, psiquiatra infanto-juvenil, que también trabaja con nosotros, y Paulo Vilches, referente de urgencias de nuestra división. Y desde la División de Atención Primaria nos acompaña Paz Anguita, psicóloga y trabajadora social, además de muchas otras cosas. Así que estamos felices de estar con ustedes el día de hoy y le damos el paso a el doctor González. Adelante. Muchas gracias y buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, un poco a partir de por qué me atrevo a venir a hablarles yo de este tema, porque me ha tocado enfrentarlo por harto tiempo. Yo les cuento, bueno, soy urgenciólogo. eh, he hecho toda mi carrera en O'Higgins, en el Hospital Regional y en el Servicio de Salud. Y cuando me tocó asumir la jefatura del hospital, de la urgencia del hospital de Rancagua, que es un hospital bastante grande, con un alto número de pacientes diarios, siempre está en los primeros lugares de Chile de consulta de urgencia, teníamos el problema que casi todos tienen, en el fondo, que es que los pacientes con indicación de hospitalización, de salud mental, o los pacientes que consultan por temas de salud mental en nuestra urgencia no tenían una buena experiencia, y cuando se llegaba a una resolución esperaban muchos días para ser hospitalizados por una cama. Ya que es lo que hemos visto que en muchas urgencias ocurre en nuestro país. Tenemos casos extremos donde hay pacientes que pasan más de 20 días, un mes, eh, pacientes con enfermedad psiquiátrica descompensada, y tienen que quedarse en la urgencia. Entonces, como jefatura de urgencia, me tocó cumplir mi trabajo, que es solucionar ese problema. Y lo logramos.
Actualmente los pacientes de salud mental se resuelven y se toman la decisión en el servicio de urgencia, se hospitalizan y acceden a cama antes de los tiempos que nos pide el ministerio, antes de 12 horas. No quedan esperando en el servicio de urgencia. Y tenemos una excelente comunicación con el servicio de psiquiatría, dejamos enlazados a los pacientes cuando no se quedan hospitalizados. Y eso ha sido un proceso bastante arduo, con altos y bajos, pero afortunadamente ha funcionado bien y se ha podido mantener en el tiempo, que es lo más importante. No es una cosa que se logró en un momento y después se bajó, sino que se ha mantenido, por lo tanto, hasta el momento lo consideramos un éxito. Entonces, mi idea es contarles cómo fue este proceso, más que decirles qué es lo que yo creo que deben hacer, porque las realidades son diferentes en todos lados y las cosas que funcionan realmente muchas veces vienen de lo local, de cómo nos adaptamos lo que nosotros tenemos a lo que el paciente necesita. Entonces creo que es más valioso contarles cómo fue este proceso para que ojalá que puedan sacar algo que les sirva. Entonces, lo primero es que nuestro trabajo, no solamente en salud mental, sino en la urgencia, cuando llegamos a una urgencia que, bueno, yo estaba de antes, pero cuando me tocó asumir la jefatura de una urgencia que tenía muchos pacientes hospitalizados en cama todos los días, que estaba permanentemente sin espacio para atender, con mucho retardo, con mucha insatisfacción de los pacientes, de la red, porque no le recibíamos a los pacientes, falla de comunicación con todos los servicios. Eh, Nos enfocamos en trabajar en base a principios. Y el trabajo en base a principios lo tomamos como una estrategia porque nos guía en cada decisión difícil, en cada proceso, porque para tener un servicio de urgencia que fluya hay que meterse en miles de procesos, ¿no es cierto? Muchas cosas, interaccionar con mucha gente. Y es muy fácil perderse en los intereses de las diferentes partes y perderse del centro, que es nuestro paciente, y que es lo mejor para el paciente. Y este trabajo en base a principios nos permite, en todos los procesos, en todas las conversaciones, en todas las reuniones y decisiones, mantenernos en la línea de lo que importa. Entonces, para el paciente de salud mental, para este tema específico, yo plantearía primero dos principios que los invito a que cuando vayamos conversando de cada parte de este proceso los tengamos en mente, ¿ya? Para ver si se alinea o no a lo que hicimos con estos principios. Entonces, partimos con el primer principio, que el paciente de salud mental en la urgencia, el que llega a la urgencia con otra consulta del ámbito de salud mental, no es diferente del el resto de los pacientes, ¿ya? Es un paciente que tiene una consulta de urgencia, por lo tanto tiene que tener un abordaje del servicio de urgencia, tiene que tomarse decisiones, tiene que ser atendido en un tiempo, tiene que tomarse la decisión en un tiempo que está claramente establecido, que son menos de 6 horas, ¿ya? Por lo que dice el MinSal, y tiene que acceder a su cama el paciente hospitalizado en menos de 12 horas, ¿ya? Y que el paciente tenga una consulta de salud mental no lo hace diferente al paciente que viene con dolor torácico. Ya los conceptos son los mismos porque estamos hablando de un servicio de urgencia, no estamos hablando de un servicio de psiquiatría, no estamos hablando de un servicio de hospitalización, estamos hablando del servicio de urgencia. Y el servicio de urgencia es multiespecialidad, ¿no es cierto? Nosotros vemos pacientes desde cardiología, neurocirugía, traumatología, lo que sea, y psiquiatría está ahí. Y eso es responsabilidad de nosotros como servicio de urgencia. ¿Ya? Hay un ejemplo, un clásico en el fondo que a mí me pasaba harto y que me sorprendía mucho, era que cuando había un paciente agitado, todo el mundo se alejaba y lo aislaban y lo dejaban solo. Como que todo se arrancaba. Enfermeros, TENS, médicos sobre todo, el paciente se quitaba y desaparecía todo el mundo. Y eso me llamaba mucho la atención porque cuando hay un paciente que está en paro, todos corremos encima, a atenderlo, incluso hay que sacar a la gente, hay que despejar. En cambio, el paciente agitado no. Entonces ahí claramente había un problema de concepción del paciente y que la agitación psicomotora es igual que un EPA, en el fondo. No tiene, es un paciente que hay que abordar ahora ya, que tiene un esquema, que tiene un abordaje, que tiene un acercamiento, tiene su medicación, se puede tener protocolo. La verdad es que no tiene mucha diferencia. Más que
nuestra propia percepción del paciente y nuestras propias limitaciones de lo que significa una persona con patología de salud. Y el segundo principio es no dañar, ¿ya? Y ahí pensamos en que si tenemos nosotros un paciente con una patología psiquiátrica que está descompensada, ¿ya? Pensemos, ¿qué le hace a un paciente así estar en una camilla 2 días, aislado de su familia, aislado de su rutina, aislado de la luz del sol, de la oscuridad, aislado de todo lo que a él le hace bien, que es estar en su medio? ¿Ya? Imagínense el daño que estamos haciéndole a ese paciente. Imagínense qué le pasa a un paciente sensible que quiere morir si no lo tratamos bien. Si tiene una mirada displicente, si no lo miramos cuando le estamos hablando, ya, si lo dejamos esperando y no le damos prioridad, ¿qué efecto tiene eso en en un paciente con una depresión severa? ¿Ya? Y eso es daño. Y nuestro primer principio, ¿no es cierto?, en medicina, que todos juramos, ¿no?, los que somos médicos, ¿no es cierto?, es no dañar. Entonces vamos a tomar esos dos principios para poder guiar nuestras decisiones. Si tomamos el primer principio y decimos que el paciente no es diferente a ningún otro paciente, por lo tanto tenemos que guiarnos a este paciente, nuevamente, a los principios de todos los pacientes en el servicio de urgencia. Y ahí yo les cuento cuáles fueron lo que nosotros establecimos para todo el servicio de urgencia. ¿Cuáles son nuestros principios? Primero, la calidad, que la calidad no quiere decir saberlo todo. No quiere decir el médico que lo sabe todo y que contesta todas las preguntas y que es el mejor. Eso no es la calidad del servicio de urgencia, por lo menos para nosotros. La calidad es conocer, que cada uno conozca cuál es su límite y cuando alcance ese límite, pedir ayuda. Esa es la calidad. O sea, prácticamente los médicos que llegan al servicio de urgencia, el que más pregunta es el mejor. ¿Ya? Esto se establece a todo el personal que entra a este servicio de urgencia, del que ya no soy jefe. Esto se establece claramente. Segundo, el trato. El trato que es casi tan importante o más importante que la calidad, ¿ya? Que no es una cosa porque yo soy simpático o porque mi personalidad es así. El trato es parte del trabajo. Si yo no trato bien a un paciente, si no lo acojo o el paciente no se siente acogido en un servicio de urgencia, entonces todo lo técnico que yo pueda hacer se elimina el beneficio para el paciente. Nosotros somos servidores del paciente, esto es una pega de servicio, ¿ya? Por lo tanto, si el paciente no se siente acogido o no hay un buen trato, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Es parte de la profesión, es parte de la pega. Y esto se aprende, ¿ya? Si yo no tengo un buen trato, me entreno. Igual como aprendo a poner un catéter, igual como aprendo a intubar con videolaringo, el trato se aprende. 3 es el flujo. El servicio de urgencia está sano cuando fluye, cuando van saliendo pacientes a medida que van entrando pacientes. Y la primera responsabilidad de eso es del mismo médico que está de turno. Porque yo puedo tener 30 camas libres arriba que están listas para llegar y subir a los pacientes. Pero si yo tengo a todos mis pacientes y no he tomado ninguna decisión en 12 horas, si no he definido si este paciente se queda y se va, voy a estar colapsado igual. ¿Ya? Entonces, mi trabajo, partiendo de adentro hacia afuera, antes de criticar a los otros servicios, sino yo viendo mi proceso, es yo tomar las decisiones oportunamente en los tiempos que corresponden, que eso son 6 horas. Para nosotros en la urgencia en esta urgencia son 300 minutos. Ese es el límite que nosotros nos ponemos, ¿ya? Para tomar decisiones. Y como cuarto principio es la interdependencia, no la independencia, ¿ya? Sería trabajar aislado del resto y tomar todas las decisiones. Hay que tomar decisiones, la urgencia tiene que tomar sus decisiones, pero y no es dependencia de otros para tomar las decisiones, sino es interdependencia. Nosotros tomamos todas las decisiones del paciente que está en urgencia, pero podemos pedir ayuda y colaborar mutuamente cuando se necesita, ¿ya? En la evolución de la dependencia, después de la independencia y la evolución de esto en la interdependencia. Entonces, ¿cómo entonces esos principios, que son para todos, se aplican al paciente del servicio de urgencia? Y estas son las actividades que pude detectar que fueron claves, unas primero, otras después, muchas al mismo tiempo, pero
Para explicarlas bien, vamos a tratar de hacer uno. ¿Ya? Tenemos el orden de ordenar primero la casa, de adentro hacia afuera, no criticar al resto antes de ordenarnos nosotros, ¿ya? Ordenar la urgencia, ordenar nuestros procesos y ser resolutivos con el paciente de salud mental. Tenemos entenderse con psiquiatría, que es uno de los desafíos más importantes, no, más difíciles, no, no es verdad, nos demoramos un año solamente, eh, pero entendernos con psiquiatría, ¿ya? eh, Trabajar en la gestión de corta estadía con criterios de eficiencia, que son los criterios que muchos han escuchado, el GRD, ¿no es cierto?, el IEMA, donde ahí tuvimos discusiones en el fondo que psiquiatría no, a esto no le corresponde a psiquiatría, ellos están fuera, son diferentes, pero no, no son diferentes. Nuevamente, el paciente de salud mental no es diferente a todo el resto del paciente y hay criterios, hay estándares, hay IEMA, tiempos de estada, GRD, etcétera. La apertura del hospital, ¿ya? El paciente de salud mental, si no tiene posibilidad de ingresar a corta estadía en este momento, debe ser ingresado igual. Ese paciente es como cualquier otro y necesita una cama, ¿ya? No es un paciente diferente y no debe ser discriminado. Y esa apertura y el proceso es 24/7. No es en la mañana, cuando está el equipo, cuando está el psiquiatra, o a las 3 de la tarde, a la 8. No, esto es 24/7. El paciente se resuelve, llega a las 2 de la mañana, a las 3, a las 8 de la noche, fin de semana, feriado, lo que sea. La urgencia funciona 24/7. No cambia según el día, la hora ni la. Y por último, el convenio del Poder Judicial, porque después de trabajar todo esto nos dimos cuenta que un nodo que teníamos era los pacientes judicializados, que ahí nos tocó hacer un convenio con el Juzgado de Garantía de Rancagua, que afortunadamente funcionó excelente. Entonces, partamos por el orden, de adentro hacia afuera. ¿Ya? ¿Qué significa el orden? Significa hacer nuestro Vegas. ¿Qué quiere decir? El paciente con salud mental llega en ambulancia o llega espontáneamente, pasa por un triage, lo atiende el médico, conversa con él, le hace una anamnesis, examen físico, conversa y se toman decisiones, ¿ya? Y esas decisiones tienen que ser antes de 300 minutos. Ahora, necesitamos el psiquiatra para tomar la decisión si el paciente se hospitaliza o no, necesitamos el equipo de enlace, necesitamos todo eso, depende de nuestros recursos. Lo que hay que garantizar es que el paciente reciba lo que necesita, que son los principios iniciales. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Coincidió que nosotros de antes, hace muchos años, teníamos psicólogos, la gente de enlace con la familia eran psicólogos. Había uno por turno y resulta que este psicólogo estaba hablando con las familias. Eso es a su pega. Era un profesional de enlace que no ejercía la psicología, digamos, como tal. Entonces dijimos, tenemos un recurso tremendo que está en una función que podría aprovecharse mucho mejor, por lo tanto, hicimos un reentrenamiento de estos psicólogos, ¿ya? En los conceptos de paciente agudo, y los psicólogos apoyan la toma de decisión, entrevistan al paciente, hacen contención aguda, ¿ya? Y ayudan a la toma de decisión. También enlazan al paciente con la atención primaria o con el COSAM si el paciente ya está en COSAM y ayudan en la comunicación con corte estadio. Eso fue un proceso, no fue inmediato, pero la verdad es que el psicólogo claramente tiene en general muchas más herramientas que los médicos para abordar estos casos. Sí, hubo que ponerse muy de acuerdo en que nosotros somos un servicio de urgencia, donde tenemos tiempo y que las cosas y que las indicaciones son estrictas, muy estrictas. El paciente psiquiátrico que se hospitaliza es el paciente con patología descompensada grave, ¿ya? Porque lo que nos dice la psiquiatría mundial es que el paciente de salud mental debe estar integrado en su comunidad, en su familia, que eso es lo que lo recupera, eso es lo que lo hace bien. Entonces, después de esto, eh, con ese concepto pasamos inmediatamente a entenderse con psiquiatría. Porque ¿qué es lo que nos pasó? Nosotros llamábamos a los psiquiatras cuando estaba. Y venía el psiquiatra y decía, este paciente se tiene que quedar hospitalizado. Perfecto. Y después yo iba a ver al paciente. Y conversaba con el paciente y resulta que el paciente tenía una muy buena red de apoyo. En este momento no tenía ideación
activa, ¿ya? Era un paciente que entendía, estaba con su familia, entonces no me cuadraba. ¿Por qué el psiquiatra decía que había que dejarlo si técnicamente no cumple los criterios que se hablan en el mundo? Y ahí nos empezamos a juntar con los psiquiatras, ellos nos dijeron si en realidad nuestros colegas un poco están hospitalizando por susto, por miedo a estos pacientes, entonces ordenémonos entre todos para, eh, para ir con la modernidad de la psiquiatría, garanticemos el enlace, hablemos con los COSAM para que se reciban inmediatamente los pacientes que nosotros derivamos con la evaluación y nos pusimos de acuerdo en los criterios, ¿ya? Eh, pero parte de ese acuerdo fue, nosotros somos un servicio de urgencia y nosotros no los podemos esperar. Nosotros no vamos a esperar a que haya disponibilidad. Un psiquiatra que venía una vez o en cierto horario en el día, nosotros tenemos que decidir y si nosotros decidimos y ustedes no nos dan la cobertura, entonces se ocupa la cama que esté disponible en Contestadía. Eso requirió conversa, requirió protocolizar, requirió que nosotros mandáramos las recetas porque no había médico de turno, etcétera, etcétera. Y funcionó bastante bien, pero también se enlazó con la apertura del hospital 24/7. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el pase para hospitalizar en corta estadía, ya, con todo este protocolo, ¿no es cierto? Que es lo que corresponde, pero si el paciente, si no hay camas en ese momento en corta estadía, que era habitual, quedamos en la misma. ¿Cuál es el razonamiento ahí? El paciente psiquiátrico con indicación de hospitalización es un paciente crítico, por definición. Las unidades de corta estadía son unidades de cuidados críticos en psiquiatría. ¿Ya? ¿Y qué hacemos nosotros con el paciente crítico, con el paciente que está con ventilación no invasiva, que está con CENAF o que está para UCI? Cuando no hay cama, no lo dejamos ahí esperando, veamos mañana si se desocupa una cama. No, lo ubicamos, tratamos de hacer gestión, si no lo subimos a un GCC, buscamos cama en otro lado para resolver. Esto es lo mismo. Por lo tanto, la apertura ahí del hospital, del jefe del OPC y de la dirección se entendió en el discurso que esto es un paciente crítico y tiene que seguir los mismos criterios de los pacientes críticos. Por lo tanto, si no hay cama en corta estadía, se habilita una cama en UPC. Y eso fue lo que ocurre. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos salida para el paciente independiente de la hora, independiente de que no haya cama. Y también fue sumándose corta estadía lentamente a los criterios GRD, a las reuniones de eficiencia, revisando que el paciente sea evaluado inmediatamente por asistente social, adelantar los procesos. Y afortunadamente tuvimos jefaturas súper bacanes y favorables en que esto generó y el servicio de corta estadía en este momento llegó a un IEMA de 1, que es algo, para los que no conocen GRD, quiere decir eficiente. Menos de 1 es súper eficiente, más de 1 es ineficiente. Y ellos llegaron a un estándar de eficiencia que no sé si algún otro servicio de corta estadía lo tiene en Chile. ¿Ya? La apertura del hospital y luego entonces tenemos un servicio. Ahora, esto del corte estadía se dio porque ya veníamos trabajando eficiencia en todo el hospital, en todos los servicios. Ellos fueron un poquito de los últimos, no los últimos, fueron los de la mitad que se sumaron a esto, pero venía un concepto donde todos los jefes de servicios lo estaban adoptando, donde teníamos un líder, una dirección que apoyaba, jefaturas que estaban en la misma, ¿no es cierto? Y por lo tanto no fue tan difícil que se sumaran. Y después nos quedamos con el tema, no sé si alguien lo oye, obviamente que todos lo oyen, que el paciente que llegue con orden judicial de hospitalización. Entonces, les cuento que hace 2 años que estaban en mesas de trabajo entre el Servicio de Salud, el hospital y el Juzgado de Garantía de Rancagua, y después de 2 años de trabajo se enojaron, se pararon todos de la mesa y fracasó. Y no quedó en nada. Los psiquiatras se enojaron, los jueces se enojaron y todo. Entonces, en ese momento con la directora, que era la doctora Stegmayer, dijimos, no puede ser que no lo podamos entender. Afortunadamente, mi familia es de abogados, conozco más o menos cómo hablan, y fuimos a tocar las puertas. Llegamos al administrador del juzgado, nos sentamos a conversar y primero a escuchar cuáles eran las necesidades de ellos y a tratar de entender. Y llegamos a entender que lo que ellos tenían era una necesidad igual que nosotros, tienen las mismas buenas intenciones que nosotros,
Ellos quieren dar lo que se necesita y teníamos el escenario donde hay pacientes psiquiátricos en las cárceles, que incluso mueren en las cárceles, que no deberían estar ahí, y hay pacientes que no son pacientes, que son personas que han cometido crímenes y que no tienen enfermedad psiquiátrica descompensada, que están en corta estadía. Esto se gatilló la crisis porque una de estas personas, que no debería haber estado en corta estadía, con mala, digamos, background, agredió a la jefa de corta estadía y ocasionó que la perdiéramos porque ella renunció. Ya fue una gran pérdida. Entonces dijimos, esto no puede ser. Y resulta que nos dimos cuenta que los jueces no tienen las herramientas para darse cuenta qué paciente necesita. Obviamente que no las tienen porque son abogados formados como jueces, no tienen ninguna herramienta en una sesión ahí con dos abogados de ver si el paciente necesita. Entonces dijimos, ok, nosotros les damos las herramientas. Cuando ustedes tengan una duda, no den la orden de hospitalizar. Eso es lo peor que le pueden hacer al sistema a la persona. Esto tiene todas estas consecuencias, sino que tenemos la posibilidad de opinar y nosotros le opinamos rápido. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio de urgencia eficiente, trabajado. O sea, usted manda a la persona, ojalá favorezcamos estos horarios, favorezcamos un aviso para poder coordinar, que sea la mejor evaluación posible, y nosotros lo evaluamos inmediatamente y les damos una opinión. Si el paciente tiene indicación, si está descompensado y tiene indicación de hospitalización, se queda inmediatamente hospitalizado. Ustedes nos dejan con gendarmería por seguridad hasta que nosotros digamos que no lo necesitamos. Y si no tiene indicación de hospitalización, lo enviamos de vuelta con una opinión porque no tiene indicación de hospitalización, pero con eso ellos ya pueden trabajar y tomar decisiones más rápidas. ¿Ya? Y la verdad es que todos felices y contentos, hicimos un protocolo, lo firmamos y ha sido un éxito. E incluso tenemos dos realidades totalmente diferentes porque tenemos con el Juzgado de Garantía de Rancagua, que tenemos el convenio donde no hay ningún problema, funcionamos excelente, los pacientes fluyen, ellos nos adelantan, los pacientes que ingresan incluso nos adelantan a petición nuestra las audiencias, nos escuchan nuestra opinión, nosotros hablamos en las audiencias y en general respetan lo que nosotros decimos mucho, versus con otros juzgados que todavía no tenemos convenio, donde se pelean entre los médicos y los jueces, se amenazan de arresto y todas las cosas. Entonces, hemos podido comparar las dos realidades y es completamente diferente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Yo les cuento que a mí me ha tocado ir a congresos con gente muy capaz, con urgenciólogos muy capaces, donde dicen ellos, este problema no tiene solución, este problema siempre va a ser así, siempre los pacientes van a quedar pegados en la urgencia esperando a los pacientes psiquiátricos y yo quedo con la boca abierta porque yo digo, no, nosotros lo tenemos solucionado hace 6 años y se ha mantenido. Entonces nadie puede decir que no tiene solución, al contrario, se puede y yo, después de haber visitado muchos hospitales en muchas regiones, eh, en visitas de gestión incluso, estoy seguro que se puede y se puede en cualquier lugar de Chile. Aquí lo que se necesita es gestión. Todo este trabajo que le estoy hablando fue con cero recursos extra, cero. Pues solamente ordenar, mirarse de adentro para afuera, primero, antes de criticar al resto, veamos nuestro proceso, estar abierto a conversar bien, que yo no le digo que llegue conversando bien, eso fue un aprendizaje en el camino y requirió muchas reuniones, y saliéndonos de la caja, saliéndonos de nuestras propias limitaciones, para poder crear lo que cada lugar local necesita para nuestro paciente que lo necesita. ¿Ya? El paciente de urgencia es de la urgencia, por lo tanto, la urgencia debe atenderlo y definirlo. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente con un infarto, no llamamos al cardiólogo a que lo venga a trombolizar. Los cardiólogos no trombolizan, ¿ya? Cuando tenemos un paciente séptico, no llamamos al infectólogo a que lo venga a reanimar. Ellos no hacen eso, ¿ya? No llamamos a la intensivista que venga a estar encima de él en el reanimador. No, lo hacemos nosotros. Lo hacemos los urgenciólogos y los médicos de urgencia. Ojalá que siempre tengan el apoyo de un especialista en urgencia, que es el especialista que por definición resuelve todo lo que hay en la urgencia, ¿ya? Eh, Eso es algo de lo que les puedo contar. Obviamente hay muchas otras aristas
mucho más amplia y que ojalá podamos conversar más profundamente y me hagan todas las preguntas difíciles que se les pueda ocurrir. Así que eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la presentación, ya sumamente valiosa en base a la experiencia que has tenido. Y contarles a los asistentes que va a venir ahora otra presentación y al final vamos a tener un espacio donde vamos a poder plasmar todos sus comentarios, inquietudes y todo con los expositores. Ok. Sí, Bueno, saludos a todos. Creo que me presentaron. Bueno, Nacho Meredia, urgencióloga y actualmente trabajando en el Hospital de Hoy. En este mañana o tarde ya, me pidieron como hablar un poco sobre el manejo médico en la urgencia hospitalaria en pacientes con necesidades de salud mental. ¿Ya? Entonces voy a mostrar un poco lo que de verdad hacemos. Tengo entendido que hay muchos colegas de APS, de urgencias de SAR, SUR, SAPU y bueno, atención primaria en general. Bueno, urgenciólogo, médico que trabaja en urgencia, tenemos un multitask de cosas, ¿cierto? Hacemos muchas cosas al mismo tiempo y nos entrenan para poder priorizar, pero estamos todo el momento con una adrenalina bastante elevada como se ve en la imagen, no sé, llega el paciente con un edema pulmonar agudo que tenemos que conectar al BNI, estamos hablando con el kinesiólogo de los parámetros, nos llaman del SAMU, del regulador, para contestar una llamada de un paciente que nos quieren derivar, hay un dolor abdominal, sospecha, no sé, apendicitis, pero Eva 10 de 10, que le digo por favor a la enfermera que le pase un medicamento para el dolor. Me llega otra enfermera con un electrocardiograma de un paciente que había consultado por dolor torácico, entonces estamos en todo momento como bien ocupados. Y hay un momento del turno en que, bueno, puse esta imagen porque sentí identificada. Es como, bueno, doctora, ahora llega un paciente que consulta por que no quiere vivir más, una crisis de pánico o, bueno, una agitación psicomotora, ¿ya? O sea, consultas ya relacionadas a salud mental. Y bueno, puse esta imagen porque al menos con el médico del medio me siento identificada y haciendo una encuesta con mis colegas, urgenciólogos, también opinan lo mismo, que como que después de toda esta adrenalina cuesta un poco volver a bajar y tener que como entrevistar de otra forma al paciente, porque vamos a tener que preguntarle cómo estás, qué sucedió y como eh, indagando un poco más en de por qué se siente así, ya no quiere vivir más, que es un motivo de consulta de urgencia, ¿cierto? Todos los pacientes son iguales, como decía el doctor en la presentación anterior, pero eso no es fácil para nosotros, que venimos con una carga adrenalínica y con una prioridad tan alta. Obviamente sabemos y nos entrenamos en qué cosas puntuales preguntar e incluso tenemos que interrumpir un poco la entrevista porque no voy a hacer una entrevista psicológica, ¿cierto? No puedo dejar que el paciente hable tanto, tengo que ir priorizando y viendo los signos de alarma y ya pensando en que si tengo que pedir alguna evaluación o una eventual hospitalización. Pero como se mencionaba anterior, es un paciente que hay que tratarlo como cualquier otro. Ellos van a la urgencia porque buscan ayuda y puede ser por múltiples causas, ¿cierto? Entonces no nos podemos olvidar que son humanos que están pidiendo ayuda, que somos los médicos de urgencia que nos corresponde atenderlos sí o sí. Y algo que me sirve a mí es como para poder bajar un poco la adrenalina respirar profundo y decir, ya, sé que tengo que preguntar para sacar los signos de alarmas y mentalizarme, eso, como un mini respiro, mentalizarme a lo que voy al entrar al box antes de ver al paciente. Y bueno, ¿cuáles son nuestros números? ¿Cuál es nuestra realidad de número de consultas que tenemos en urgencia? Revisando un poco la literatura que se encuentra disponible. Aquí, de los últimos 5 años, tenemos un promedio mensual. Acá está el número de consultas cercano ya a los 8.000.
atenciones de urgencia con hipótesis diagnóstica de trastorno mental y de comportamiento y lesiones autoinfligidas intencionalmente por mes, ¿ya? Vemos que 2021 no era tan alta, pero era como pandemia, pues pandemia subió y ahora se logró como estabilizar entre 2024 y 2025. Grupo etario que más consulta, vemos que el color amarillo es el grupo etario predominante, que es entre los 15 y 65 años, ¿ya? No es tan frecuente en los menores de 15, no tan frecuente en los mayores de 65. La distribución de atenciones de urgencia con hipótesis diagnóstica de trastornos mentales. Vemos que en este gráfico, al menos que saqué que es del año 2025, se ve que altos son atendidos en hospitales de alta complejidad, como en el que estoy yo, pero el SARS-CoV-2 y SAPU se lleva la mitad o más de las atenciones, ¿ya? Hacen un buen filtro o son una gran ayuda para nosotros. En este otro gráfico está por causas de, de, mm, de atenciones de urgencia con hipótesis diagnóstica de trastornos mentales, ¿ya? Y por causa vemos que el color azul, celeste, son los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con estrés y somatomorfos, incluido trastorno de pánico. Esos son los que predominan. Seguido por otros trastornos mentales, trastorno del humor. Y llama un poco la atención que la ideación suicida está en azul y se ve bien bajita la barra, pero quizás esté subdiagnosticado. Yo creo que es una gran percepción que tenemos los clínicos que trabajamos en urgencia. Y bueno, como general, y más que nada en el sistema público, la percepción es que entre 1 o 2 de cada 100 atenciones de urgencias tienen un diagnóstico de salud mental y que va al alza en los últimos años. Pero ahora, ¿cómo operamos en el servicio de urgencia con este tipo de paciente? Bueno, para que todo el proceso de atención sea integral en nuestra unidad de urgencia, obviamente tiene que partir con una evaluación inicial, una estabilización, una intervención, considerar y estudiar los diagnósticos diferenciales y finalmente definir y planificar quizá la continuidad, ya sea ingresado, hospitalizado o dado de alta. Al ingreso de nuestra unidad, todos los pacientes son categorizados y tenemos este sistema de triage realizado por una enfermera. En la mayoría de los sistemas públicos se ocupa el ESI actualmente y que lo define de acuerdo a su gravedad, ¿cierto? Y en qué tan inmediato o no debería ser la atención y urgencia. Como ejemplo, en SI1, ¿cierto? Son intoxicaciones graves, pacientes que van a pasar al reanimador, autolesiones severas, por ejemplo, un desvinculado que tiene compromiso en la vía aérea, pacientes que están convulsionando, con fiebre, que podría ser sospecha de un síndrome neuroléptico maligno, serotoninérgico. Ya como SI2, agitación psicomotriz o alta sospecha de que se vaya a llegar a harta agitación, intentos de suicidio, perdón, que haya de alguna forma sido sorprendidos y traído de inmediato, heteroagresividad, como ESI3, ideación suicida, síntomas psicóticos, crisis de pánico, y ya el ESI4 y ESI5, que son en otro flujo normalmente de nuestra urgencia, hay un médico como destinado a ver este flujo que le llamamos fast track, que son pacientes que consultan espontáneamente a la urgencia hospitalaria, pero ya em, que manifiesten ansiedad o depresión, síndrome suicida, o ya cosas menores como solicitud de medicación o una urgencia subjetiva. ¿Ya? Nosotros como urgenciólogo, médico de urgencia, lo primero es que realizamos a todos los pacientes y casi ya de forma muy sistematizada e inconsciente el ABCD, nuestra evaluación primaria, ¿cierto? El paciente está ventilando bien, el paciente tiene la vía aérea permeable, cómo está su circulación, profundido, y si tiene algún déficit focal como para pasarlo al tiro como código ACV, ¿cierto? Si no están así, si el paciente ya podemos hacer una entrevista, ahí sí empezamos a recabar información que nos cuesta en el sistema público. Recién estamos integrando un sistema electrónico para saber los antecedentes, medicamentos, cuántas consultas ha tenido, si ha tenido consulta con psiquiatría, con psicología. Esa información no la tenemos normalmente. Ahora recién ahí se está implementando un sistema electrónico en nuestra región. Entonces, eso igual es todo un desafío porque no tengo información. El paciente no llega con un papelito de una epicrisis
Entonces es bastante ahí dificultosa em, esta acción. Pero bueno, entonces hacemos, si se puede, una entrevista con unas pautas, o sea, con lo que sabemos que tenemos que preguntar, recabando la información posible, si hay terceros, si hay familiares, red de apoyo, obviamente entrevistarlos para poder definir. Obviamente después de una contención si es que es necesaria o acciones primarias, todo lo que está dentro de acciones primarias, nosotros como médicos de urgencia o hospitalaria vamos a tener que descartar hartas cosas antes de quizás pedir una evaluación por un psiquiatra, ¿cierto? Todos los diagnósticos diferenciales que podrían estar ocurriendo, por ejemplo, en un paciente agitado, una meningoencefalitis, trastorno hidroelectrolítico, alguna infección que esté causando esta agitación, pensando como un delirium, etcétera, ¿ya? Entonces, a estos pacientes, ya que fueron filtrados quizá en APS y que también pueden haber sido ya derivados, vamos a pedir exámenes para descartar este tipo de diferenciales, escáner de cerebro, a muchos como agitaciones psicomotoras, vamos a hacer una punción lumbar, screening de drogas, ¿ya? Tenemos esa herramienta nosotros aquí en el hospital, o sea que sí los vamos a utilizar. En la literatura está descrito que en más de un 50% de la emergencia psiquiátrica coexiste una causa orgánica, además. Entonces, tenemos que ir a buscarla dirigidamente. Algunas pocas palabras, porque sé que estos temas ya se hablaron en seminarios anteriores. En la agitación psicomotora, ¿cierto? Siempre priorizar la seguridad. El doctor decía que al principio quizá algunos se apartaban de esto, pero yo creo que ya culturalmente eso ha cambiado y que desde la entrada se detecta esta agitación o agresividad e intentamos que todo el personal, desde el admisionista y todo el resto del equipo de salud, vele por la seguridad y nos preparemos. Contención verbal, dentro de la urgencia lo que se pueda, contención ambiental, pasarlo en algún box que esté cerca o no cerca de, no sé, de cosas, de elementos peligrosos, hasta llegar a la contención farmacológica, si es que esto no funcionó. Y si es que llegamos a la contención física, que sea con una sedación adecuada y de la mejor forma posible según los protocolos, ¿ya? En el caso de acción suicida, ¿no? Algo, como les digo, tenemos que recabar bien el apoyo, de qué tan concreto es su ideación, de qué tanto lo ha iniciado. Tenemos algunos scores, ¿cierto?, que fueron mencionados también en los webinars anteriores, Columbia, SATPERSON, etcétera, pero sabemos que el criterio clínico es muy importante acá, los factores protectores, cómo hacer un seguimiento para poder definir. Y solo ya si está una lesión suicida muy grave, muy concreta, es ahí donde vamos nosotros recién a pedir una evaluación por el psiquiatra. ¿Ya? Eso igual es un concepto que quiero transmitir de entrada en la urgencia hospitalaria, que tenga psiquiatra de turno, que en mi caso sí tenemos un psiquiatra de turno, en el hospital de Ovalle, no es que el psiquiatra lo vea de entrada al paciente, ¿ya? Nosotros hacemos siempre la primera evaluación, nosotros volvemos a hacer un segundo filtro, si es que ya lo hicieron en APS y lo derivaron, y ahí recién, si es que tenemos los criterios y descartamos diagnósticos diferenciales, vamos a llamar a nuestro psiquiatra de turno, ¿ya? Y específicamente, ¿cuáles serían esas hipótesis diagnósticas o cuándo llamamos al psiquiatra? Es cuando la agitación psicomotora o sospecha inminente no se explica por una enfermedad médica. O sea, ya tenemos los resultados del laboratorio y que ya sabemos que recabamos bien de que no haya sido por drogas, etc. El síndrome suicidal de carácter grave, vamos a pedir que lo evalúe el psiquiatra. Una inhibición psicomotora, por ejemplo, un estupor catatónico, que se haya descartado en la causa neurológica o médica, probablemente este paciente le ingresemos y después lo vea el psiquiatra. Sospecha de cuadro psicótico descompensado, intoxicación por psicofármacos, pero una vez estabilizado, sospecha de síndrome serotonérgico y de neuroléptico maligno, pero luego de la estabilización, esos pacientes que nosotros vamos a ver, estabilizar, estudiar, ingresar a UTI, porque sabemos que va a requerir una cama con monitorización y eventualmente durante la hospitalización va a ser evaluado por un psiquiatra.
delirium tremens luego de esterilización y sospecha de un síndrome conversivo descartado la organicidad. Entonces vamos a definir muchos pacientes de ingreso, vamos a definir el ingreso de muchos pacientes sin que probablemente lo vea el psiquiatra de turno. Eso no es una buena realidad. Y en el tema de gestión de camas que se habló en la presentación anterior, claro, en mi setting, en mi realidad, la verdad es que la decisión de hospitalización apoya mucho y tiene un gran peso en la opinión del psiquiatra. De hecho, hay turnos que no están cubiertos por psiquiatra, nosotros nomás, si nos queda mucho la duda, lo ingresamos y en la mañana el psiquiatra lo va a reevaluar y por su opinión podría definirse un alta o que continúe el ingreso. Pero sí, nuevamente, calcar que no sea discriminado el paciente y que cuesta, porque creo que está en la cultura me atrevo a decir, de muchos de nuestros hospitales en general, de que aunque sea un paciente que está ingresado, se queda en urgencia, que incluso no es mencionado en las reuniones de gestión de cama y no debería ser así. Entonces, es muy importante para nosotros que existan estas estrategias de continuidad de cuidados, tanto de ya, lo voy a dar de alta, pero quiero que precozmente lo vean en APS o precozmente en el poli de psiquiatría. La verdad es que en mi realidad los psiquiatras son los que hacen finalmente como igual esa derivación al poli de psiquiatría, más que nosotros. Si voy a dar de alta, que sea con un buen plan de seguridad, recabando mucho en el apoyo social, familiar, de entorno, considerando la ruralidad o no del paciente. La línea de apoyo, yo sé que hay llamadas, ciertos números de no estás solo, y eso explicarle al paciente se ha visto que yo sé que hay evidencia que ayuda. El acceso a líneas telefónicas de crisis ayuda a disminuir los números de reconsulta del paciente. Em, y bueno, ¿cuál es la realidad en números de esto, de este como seguimiento? Lo que pude recabar, encontré como en consulta, en autoconsulta de último mes, por ejemplo, a nivel nacional. Esto eran como las esperas de consulta de nueva especialidad NOGES, tanto en psiquiatría adulto, que aquí resalté, 270, y en psiquiatría pediátrica adolescencia, 255. Y cuando yo filtraba por mi región, de Coquimbo, la cuarta región, subía un poco más la psiquiatría infanto-juvenil que la de adulto. Tengo aquí otro gráfico, este ya del 2023, quizás está tan actualizado, que también es el número total de casos en espera de consulta nueva en psiquiatría y en tanto de adulto, infanto, adolescente. Y la verdad es que aquí, bueno, son hartos días de espera, ¿ya? Esto no es, nuevamente. Estamos en la mediana como de 200 y eso serían meses de espera. Y un número también importante para nosotros es que el porcentaje de suicidio entre pacientes egresados con diagnóstico de trastorno mental a los 30 días al año, o sea, de haber fallado en verdad, como que haya fallado el sistema, la verdad es que tenemos buenos números comparado con el resto de países de la OCDE. Lo encontré como que bueno que no estemos mal en ese sentido. Y un poco de mi realidad actual, yo llevo un año en la urgencia aquí del Hospital de Ovalle. Nosotros somos un hospital que cuenta con una unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría, con psiquiatra a turno 24/7, 12 camas de adultos y 5 destinadas a infantos juvenil. La realidad es que, bueno, el hospital de Coquimbo, que está dentro de la región, que queda a un poquito menos de una hora, tiene 18 camas también de UCI. Y aún así, como urgencia, sí tenemos varios pacientes, yo diría que siempre, todos los días tenemos pacientes hospitalizados en nuestra unidad por falta de camas. Hay todo un trabajo aún, yo sé que la jefatura continuamente estamos haciendo cosas, no es que no lo veamos, pero es todo un trabajo. Y bueno, también recabando
los proyectos a nivel de ministerio. Sé que también hay proyecciones también de aumentar el nivel de camas UCIP, sobre todo de infanto juvenil, para el próximo año y los venideros. Y es muy importante las conversaciones, ¿cierto? Como dijo el doctor Juan Pablo en el webinar anterior, la verdad es que la comunicación con los equipos es demasiado importante y hay que darse el tiempo, y eso es solo gestión. Nosotros en el hospital sí contamos con equipo enlace, tenemos psiquiatra de enlace, ¿cierto? Que es una subespecialidad de psiquiatría que va a ver a los pacientes con asuntos de salud mental ya hospitalizados o no, en la urgencia también. Contamos con unidad de protección infanto-juvenil que hacen un acompañamiento muy importante a este grupo de pacientes. En el caso de Coquimbo, sé que hay cupos destinados a pacientes de salud mental con criterios bien definidos, que son manejados en especialización domiciliaria y que tienen dupla de psicólogo, asistente, y eso le ha disminuido bastante los números en congestión de cama UCI. Así que yo no trabajo y nunca he trabajado ahí directamente, pero tuve la oportunidad de conversar con el enfermero encargado y han tenido muy buena experiencia, me ha contado. Y como por último, yo creo que es muy importante utilizar ya toda esta era de digitalización, que por fin, al menos nosotros estamos implementando un sistema electrónico para poder sacar números de verdad sobre de todas las pequeñas intervenciones y gestiones que hacemos, se vean reflejados. ¿Ya? Tanto en el seguimiento, en la reconsulta, que para nosotros en urgencia hospitalera es muy importante. Puse como recordatorio, es cierto que tenemos patologías GES, que es nuestro trabajo como médico notificarlos. Esquizofrenia, la depresión en personas de 15 años más, que ahora está esta nueva del tratamiento hospitalario para menores de 15 años con depresión grave, consumo perjudicial o dependencia de alcohol y droga en menores de 20, trastorno bipolar en personas de 15 años y enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Solo como recordatorio y porque depende de nosotros la notificación o no, ¿cierto? Yo creo que quizá APS notifica más incluso que nosotros aquí en urgencia. Y bueno, yo queda mucho por hacer, pero estas instancias son muy buenas para conversar, para volver a considerarlos, para incluso conversar con todo este equipo con el que tenemos que trabajar, que es asunto de voluntad, de gestión, incluso al inicio quizás no de muchos recursos, como bien decía el doctor Juan Pablo en su presentación. Así que nada, tenemos que seguir trabajando para poder lograr toda esta atención integral y continua en salud mental desde las urgencias y hacia toda la continuidad. Les dejo un código QR de los documentos que leí para la presentación. Y eso. Buenísimo, muchísimas gracias, Nashmi, por tu presentación. Como ven, dos experiencias, dos miradas sumamente valiosas de distintos territorios de nuestro país que claramente van enriqueciendo las prácticas, ¿sí? Que hoy en día se van dando ya, en torno a la atención de las personas con requerimientos de salud mental. Ahora vamos a dar paso, sí, a compartir algunos de los comentarios y preguntas que están en el chat. Y me gustaría partir por la que hace mención a las postas rural. Dice, me interesa saber cuál sería el manejo de salud mental en posta rural como primera intervención si no cuento con médico, solo TENS y enfermero. Entonces, me gustaría a ustedes pedirle su opinión primero a Juan Pablo y Nashmel al respecto y después también Paz Anguita de la División de Atención Primaria nos va a comentar al respecto. ¿Voy yo? Dale, Juan Pablo. Bueno, súper interesante el punto. Solamente con TENS y enfermera, la verdad es que todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que en este caso es súper pro tener un equipo no médico. En el paciente de salud mental, el equipo no médico tiene altas capacidades. Si se dirige en el fondo la formación un poco a esto. Ya, como les decía, en el sistema que armamos era fundamental el psicólogo y todo el equipo de la urgencia, lo que hace el TENS y lo que hace la enfermera o el enfermero es fundamental en la atención de este paciente.
porque en primer lugar es acoger, escuchar, tomar una anamnesis, ¿no es cierto? Conversar, sacar antecedentes, eh, pueden incluso establecerse score de riesgo, ¿no es cierto? Pueden, según el protocolo local que haya, o sea, es mucho lo que se puede avanzar en eso. Y si se protocoliza muy bien, en el fondo, podría incluso establecerse un sistema de consulta a distancia, de asesoría con este equipo, si no hay médico presente, para tomar las decisiones ahí. Y si no, en el fondo tener muy bien protocolizado la acción y cuando deriva. Y también es muy importante cómo uno deriva, cómo presenta el caso, los datos que entrega, la anamnesis que se puede avanzar y todo desde el punto de vista de apoyo familiar, social, el intento, pero ya con tomarse el tiempo necesario de escuchar a la persona y de hacer una buena anamnesis, que un paramédico y una enfermera pueden hacerlo perfectamente, es mucho el avance y ya tiene un efecto terapéutico. ¿Ya? Acordémonos que las personas, muchas de estas personas llegan en una situación de angustia y ya el hecho de ser escuchadas ya tiene un efecto terapéutico. Entonces, mucho lo que pueden avanzar. Si me pregunta a mí personalmente, yo creo que el ideal sería un sistema de apoyo a distancia, pero siempre con el abordaje inicial por ese equipo, que tiene que estar preparado. Ese equipo hay que prepararlo para eso. No es algo que venga automáticamente. Esa es mi opinión, pero mucho lo que se puede hacer. Yo quisiera como agregar que para mí, en mi realidad, y que ya recibo las llamadas y decido el traslado o no, es muy importante que nos den lo que ustedes tengan de información y que quizá yo no lo pueda tener en mi sistema. Yo creo que lo ideal sería como un sistema universal y que esté conectado a PS con urgencia para poder saber todos los antecedentes. Entonces, para mí, al menos, bueno, con todo lo que dijo el doctor, lo máximo de información y quizás documento impreso para poderlo tener nosotros una vez trasladado al paciente. Y por acá me gustaría complementar también lo que planteaban, qué interesante que salga esta pregunta, ¿no? Como de cómo abordamos en los territorios rurales, ¿sí? Este tipo de urgencia. En primer lugar, me parece que, bueno, Pablo algo lo decía también, en las postas tenemos equipos que en general son TENS, eventualmente una enfermera que la verdad es que por formación y por experiencia se van perfilando muy hacia los cuidados integrales, sí, con mucha propiedad. De hecho, hace poco conversaba con un compañero, con mi compañero encargado de salud rural y decía, los test de postas de salud rural son muy luego codiciados porque son realmente personas que están, que se desarrollan competencias para un trabajo, un cuidado muy integral de la salud, incluyendo la salud mental, ¿sí? Eso como, como un recurso que sin duda, como decía Juan Pablo, requiere de mayor trabajo en fortalecimiento de sus competencias, ¿sí? En salud mental. Desde ahí, muchos servicios de salud han optado por priorizar, por ejemplo, los test de postas de salud rural en la formación en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? No es un grupo con el que cueste, sea fácil capacitarse, ¿m? Porque son realmente agentes muy claves y necesarios en sus territorios como para sacar y llevar a capacitaciones presenciales. Sin duda hay un desafío ahí, ¿sí? Eso por una parte, pero tenemos que ir trabajando con ellos. Pensaba cómo sería interesante hacer webinar de este tipo con ese público objetivo, ¿sí? Desafío para nosotros también como equipo MinSal. Eh, Luego, en los territorios, las redes han ido estableciendo lógicas de cuidado en red, ¿sí? Muchas veces las postas de salud tienen a sus equipos de cabecera disponibles de llamado para poder atender, si requieren asistencia en línea, atender situaciones de este tipo, ¿sí? Sistemas de alertamiento, generar alertas cuando hay casos que requieren de una atención más oportuna y eventualmente teleasistencia.
yo creo que debemos ir avanzando en esa misma línea también que plantea Juan Pablo, de además de cómo hacemos la continuidad, o sea, que hay un caso, por ejemplo, que presentó una agitación psicomotora, un riesgo suicida, para que pueda ser atendido por su equipo de atención primaria en el menor corto plazo posible. Eso lo hemos visto, en diversos territorios han ido estableciendo estas lógicas. Y luego también teleasistencia, ¿sí? Eh, y nada, yo creo que nos deja una brecha. Por ahí en el chat vi que alguien también comentó, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, tenemos un recurso relativamente nuevo en la red, que son las duplas psicosociales en los SAPU y SAR, ¿sí? También ese recurso tenemos que sacarle más partido, ¿sí? Porque está 3 horas en el día. ¿M? Y eso es bastante poco para todo lo que se ve en una urgencia de atención primaria. Yo diría que ellas tienen la potencialidad de ser agentes multiplicadores de ciertas capacidades, ¿sí? Formar a su equipo en entrega de noticias difíciles, en plan de seguridad frente a prevención de riesgo suicida, ¿sí? En primeros auxilios psicológicos. Por ahí también hay una brecha que se puede ir abordando localmente y nosotros también como equipo de MISAL, yo diría que tenemos que ir tomando estos desafíos para ir avanzando, ¿sí? Porque efectivamente las urgencias de salud mental no las vemos solamente en hospitales de alta, ¿sí? Sino que también en hospitales comunitarios, en atención primaria y obviamente en postas SAPU, SAR, SUR. Muchísimas gracias por las completas respuestas. Sumamente interesante y efectivamente da para ir profundizando en ese ámbito también. Así que agradecemos las preguntas en esa dirección. Hay otras preguntas, Juan Pablo, están dirigidas principalmente a tu presentación respecto a cuántas consultas por juzgado se producen, son muchas, ustedes cómo categorizan o qué instrumento usan, son internaciones provisionales. Sí, eso es parte de lo que se consulta. Refiriéndonos específicamente a las de salud, de casos judiciales, en realidad no son muchas, son pocas, porque cuando un problema que parecía muy grande, porque claro, si ingresa un paciente que no puede sacar porque tiene una orden judicial y está 50 días, es un tremendo problema. Pero la verdad es que si nosotros cuando lo vimos por número de pacientes, es muy poco. En el fondo son 1 o 2 pacientes a la semana, no más que eso. ¿Cómo los categorizamos? No los categorizamos porque o sea, antes de que llegue, porque porque el que nos está enviando no es de salud, es un juez. Por lo tanto, no podemos pedirle al juez que haga una distinción. Lo que sí es que todos los casos son avisados ya a una persona que es de enlace, donde distinguimos 2 cosas. Uno, si puede esperar a la próxima disponibilidad del equipo de enlace completo, porque tenemos un horario limitado donde está el equipo de enlace completo. O si el paciente necesita atención ahora y se atiende con el equipo de urgencia que está solamente. Entonces, siempre como son los casos judicializados y tratamos de darle una atención como más completa, entonces, si puede esperar, digamos, no sé, esto surge una audiencia que a las 10 de la mañana y ahí se encuentra la necesidad y nos llaman, entonces nosotros, oye, puede estar aquí, pero a las 12 o a la 1 de la tarde, por ejemplo, o si a las 5 de la tarde el equipo de enlace ya no está, ¿cómo está la persona? ¿Dónde está? En el fondo pueden traer la gendarmería mañana a las 12 del día o se organiza, pero si la persona está con agitación psicomotora o con síntomas psicóticos, entonces, o ideación suicida, se viene al tiro inmediatamente. Entonces, eso es como el poco. No me acuerdo qué otra parte de la pregunta había. Déjame ver si respondiste ya a las tres y son internaciones provisionales. Ya, eso es súper interesante. No hay diferencia en el paciente de judicial con el sistema del paciente habitual. Si el paciente tiene indicación de hospitalización, tiene indicación y sigue el mismo flujo de cualquier paciente de salud mental que tiene que hospitalizarse. La única diferencia es que estos pacientes a veces, muchas veces, se solicita el acompañamiento inicial por 24 o 48 horas, que después se reconfirma o no de gendarmería. Eso es parte de de eso. A veces no se pide,
de acuerdo a lo que evaluamos en el momento, pero ante la duda se pide por seguridad del equipo y todo eso, y esto es parte del acuerdo. Ahora, por otro lado, con respecto a la hospitalización provisional o no, hay un tema ahí súper importante, que nos dimos cuenta que el concepto de hospitalización, de ingreso hospitalario para el psiquiatra, es súper diferente al ingreso hospitalario para el resto de los casos. No es que uno viene, cualquier médico que está de turno, le hace el papel, la hoja, le llena la indicación e ingresa. El ingreso psiquiátrico de corta estadía es un ingreso multidisciplinario, que se sientan, gastan 1 hora de tiempo de todo el equipo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen número delimitado de ingresos. Entonces ahí lo que les sugerimos a ellos, y que lo tomaron y que lo hacen, es que se hace un preingreso. O sea, nosotros hacemos el ingreso, se hace un preingreso donde el paciente se ingresa, o sea, físicamente está en el servicio de corta estadía, pero no tiene su ingreso definitivo psiquiátrico con este equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque ocurre que los pacientes que llegan con consumo de alcohol o drogas, por ejemplo, es muy frecuente que se les pase el efecto y a las 12, 24 horas ya no tengan indicación de hospitalización, ya no quieran quedarse, rechacen la hospitalización. Entonces, que gasten ellos 1 hora de un equipo multidisciplinario y todo eso los complica mucho. Entonces, el sistema que hicimos fue que ellos ingresa el paciente, ya se hace un preingreso, que es el ingreso normal hospitalario que todos hacemos, ya, pero ellos confirman después que a través del equipo enlace o en corta estadía al otro día, ellos confirman si en realidad este paciente se tiene que quedar, y ahí pasa al ingreso formal. Y si no, dicen, no, este paciente lo ingresamos, pero ahora no tiene indicación de todo, y lo dan de alta rápidamente. Porque eso es algo también que nos complica, y no solo en psiquiatría, a todos. ¿Qué pasa si abrimos la puerta a la urgencia a cualquier horario y todo eso? Van a haber problemas porque van a ingresar pacientes que no tienen indicación. De ahí la respuesta es, ese no es un problema. Eso puede pasar porque es la urgencia. El problema es de ustedes, porque no son capaces de darle el alta al otro día a ese paciente que saben que está mal ingresado. Porque el problema es cuando ellos lo dejan hospitalizado igual. Sabiendo que no tiene indicación, lo dejan pegado 5 días. Ahí se provoca el problema. Entonces, yo digo, si ustedes son capaces de darle si ustedes dicen que el paciente no tiene que estar hospitalizado, su deber y responsabilidad es darlo de alta inmediatamente, porque eso genera mortalidad en el paciente. Y después nos dan el feedback a la urgencia para que afinemos los criterios, ¿no es cierto? Pero siempre va a pasar eso. Entonces, lo importante es dar de alta al paciente el otro día rápidamente. Esa es la- Muchas gracias, Juan Pablo. Preguntan también si es posible compartir algunos de sus protocolos locales con tribunales y todo. Por supuesto, el que está el de tribunales, ya está trabajando, en el fondo, el Poder Judicial, los jueces están muy contentos con eso y ya han hablado, digamos, a sus autoridades y todo eso, de todo, y ha habido mucho acercamiento para seguir trabajando y que esto se expanda, pero sí, por supuesto que lo podemos compartir, ni un problema. Ok, ahí la respuesta. Comentar por acá que hay algunos, bueno, por ejemplo está Ignacio Peña, psicólogo clínico, dice urgenciólogo y terapeuta que trabaja en la urgencia del biprovincial, sí, en Viña, Quillota, y él plantea la importancia que ha significado ya desde local, desde su experiencia, del trabajo conjunto entre psiquiatra y psicólogo en primera respuesta en ese espacio, ¿sí? Sabemos que en algunos lugares del país está la oferta en ello, ¿sí? Y se puede hacer sinergia en este trabajo conjunto, ¿cierto? Con los médicos de urgencia y con todo el equipo de urgencia, ¿ya? Por otra parte, acá plantean, si descartan patología orgánica, ¿el médico de urgencia toma decisiones clínicas o siempre espera la opinión del psiquiatra? Por supuesto que toma, en nuestro caso, por supuesto que toma decisiones clínicas. O sea, ya lo dije claramente, la urgencia es la urgencia, es del urgenciólogo o del médico de urgencia. Eh, y acuérdense, si volvemos, cuando se nos presenta una pregunta que puede ser compleja, tenemos que volver a los principios, ¿ya? Y los principios son, el paciente psiquiátrico no es diferente a los otros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, la urgencia tiene que tomar las decisiones y definir. Si tiene el apoyo, espectacular, espectacular. Pero hay que definirlo igual y en los tiempos que establece el ministerio. O sea, antes de 6 horas hay que tomar la decisión. Entonces, si no tienes a alguien que te ayude a tomar la decisión, tienes que tomarla.
Y segundo era los principios del flujo. ¿Ya? Si uno de los principios de tu servicio de urgencia es el flujo, si no te colapsas a ti mismo, entonces hay que seguir los principios y eso quiere decir que el paciente tiene que definirse antes de las 6 horas. ¿Ya? En nuestro caso, 300 minutos. Esa es mi opinión personal. Y representa la mirada ministerial. Sabemos, estamos alineados en eso. Bueno, Eh, Nashmi, ¿quieres complementar algo desde la mirada ya al respecto? O sea, opino lo mismo que dijo Juan Pablo y agregar que al menos en mi realidad, sobre todo nos pasa con los pacientes entre 15 y 18, que no son del psiquiatra, no tenemos un psiquiatra infanto-juvenil de urgencia. Entonces eso lo definimos nosotros con los criterios que se mencionaron anteriormente. Ok, sabemos entonces que queda en el médico de urgencia y como dicen, que si están los apoyos disponibles, por supuesto, ya se puede fortalecer aún más esa evaluación, esa toma de decisiones, ¿sí? Pero va desde el médico. Acá una pregunta que va en la misma dirección, diría yo, que Marcela Sandoval, enfermera de la urgencia del Hospital Regional de Iquique, plantea. Estos últimos 3 años se ha notado el aumento de pacientes hospitalizados en psiquiatría infantil, pero que quedan por varios días en urgencia, en promedio 2 días y más. Y muchas veces sin atención de psiquiatra, porque no tenemos psiquiatra de turno en urgencia y también porque no hay camas disponibles en corta estadía. Ahora tenemos un psiquiatra que va lunes, miércoles y viernes en la mañana a urgencia. Pero si el paciente llega viernes de la tarde, queda sin atención todo el fin de semana. Y si el paciente es adolescente, queda con su mamá o papá hospitalizado y muchas veces piden el alta. ¿Qué dice la ley y la normativa en estos casos? ¿estoy yo? Bueno, ese es un tema súper relevante porque en el paciente infantil o infanto juvenil el desafío es extra y extra importante. En el fondo, si un paciente adulto estar en una camilla en un servicio de urgencia aislado con patología psiquiátrica es un daño, imagínense para un paciente pediátrico o en adolescente, que además se suma a todos los procesos que todos vivimos en la adolescencia, súper complejo. Eh, y más que la ley, en el fondo yo quisiera contestarlo desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de los principios. ¿Cuál es el principio? El paciente no es diferente a cualquier otro paciente, por lo tanto hay que atenderlo. Si no se tienen las competencias, hay que adquirirlas porque es parte de mi pega de urgencia. ¿Ya? Si yo quiero trabajar en un servicio de urgencia, tengo que estar preparado para atender a todo paciente de urgencia. Eh, Tengo que tomar decisiones, ¿ya? Que ahí está la conversa con el equipo de psiquiatría. Si no tengo enlace, digamos, 24/7, entonces tengo que establecer parámetros claros de qué pacientes se quedan, qué intervenciones se le hace y qué pacientes se van de alta. No es raro que los papás pidan el alta, porque los papás quieren lo mejor para los hijos y ellos saben que es mejor para estar en la casa, ellos cuidando al bebé, perdón, al niño o al adolescente, a que esté en un servicio de urgencia en una camilla, que es terrible. Por lo tanto, yo pensaría ahí más que la ley, aquí los papás pueden tener una razones y quizás hay que escucharlo, ¿ya? Segundo, si yo tomo la decisión de hospitalizar, entonces tengo que ser consecuente y ese paciente necesita una cama y debe ingresar, ¿ya? Si no hay cama en cuarta estadía, tiene que ingresar a una cama de dotación habitual. Si el paciente es pediátrico, entonces tenemos al pediatra o al médico que está atendiendo pediatría involucrado con lo mismo. Y ahí un poco contar que nos ocurrió porque todo este trabajo que yo les cuento partió en la urgencia adultos. Entonces ocurrió en algún momento que los pacientes psiquiátricos o con enfermedad de salud mental en la urgencia adultos fluían y tenían cama al tiro y no se quedaban pegados de todo eso. En cambio, los niños estaban esperando todavía 3 días, ¿ya? Entonces dijimos, chuta, ¿cómo es posible que nos hemos dedicado a los adultos y no nos preocupamos de los niños? Y eso es, bueno, porque las urgencias estaban separadas, porque hay diferentes jefaturas, pero rápidamente, cuando pasó eso, nos metimos en el tema, aplicamos los mismos principios con psiquiatría infantil, que es un poco más complejo porque los criterios son diferentes, pero por otro lado tenemos más apoyo familiar, tenemos a los papás, entonces tiene otras ventajas también, y replicamos lo mismo, el mismo modelo y funciona
igual de bien en el fondo. Entonces, eso es lo que podría contestar en ese caso. Gracias. Vladimir. Gracias por la palabra. Mira, yo a propósito, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y me desempeño en un servicio de urgencia. Entonces, justamente no podía no hablar. De todas maneras, me sumo 100% y valoro mucho lo observado por Juan Pablo. Claro, yo creo que hay un tema ahí yo digo que un poco también me quedo clave es que si uno no sabe un poco la presentación de Juan Pablo, uno tiene que buscar información, capacitarse, porque es como todo, si no son pacientes y aunque fuesen de Marte, ¿me entiendes? ¿No? Tenemos que, bueno, empezar a hablar marciano, ¿me entiendes? ¿No? Es como, porque es nuestra responsabilidad, ¿ya? Como dispositivo de salud, comunidad, sí, atender todo. Y sí, obviamente hay que preguntar. Yo creo que lo más importante es la coordinación, el conversar con los distintos equipos. Siempre, yo sé que los psiquiatras infantiles son escasos en Chile, hay regiones que hay muy pocos, pero bueno, aquí hay herramientas informáticas como la teleconsultoría o el apoyo telefónico, incluso que incluye eso, al teléfono también. Los protocolos, definir, pero conversar. Digamos, porque O'Higgins lo que hizo justamente fue eso, resolvió los temas sin mayores recursos, simplemente definiendo acuerdos, ¿ya? Y fueron avanzando, y un poco lo que está haciendo también ahí se está haciendo en Ovalle, un poco lo mismo. Entonces, yo creo que es importante y además los colegas también aprenden. ¿Ah? Por si acaso, nosotros en Higuera, que tenemos un sistema de turno 28 horas con psiquiatras, somos 3 infantiles y 3 adultos. Y estamos, digamos, hacemos los turnos así completos y vemos todo el ciclo vital. ¿Ya? Entonces, yo tuve que aprender de psiquiatría adulto, de urgencia, como los colegas de adultos tuvieron que aprender aspectos de urgencia de infanto juvenil. Tenemos un chat, obviamente, hoy día y obviamente de pronto a cualquier hora estamos disponibles a resolver tanto para cuando yo tengo dudas respecto a paciente adulto como al revés. Entonces, yo creo que eso es un tema de colaboración y uno va aprendiendo porque al final se van repitiendo los pacientes, la clínica se va repitiendo y uno empieza a aplicar prácticamente esquemas terapéuticos, protocolos, sabe cómo preguntar, qué preguntar, apoyarse, buscar. Yo creo que los principios que nos muestran aquí los colegas hoy día es súper útil, yo creo que hay que aplicarlo y el resto se va aprendiendo en la práctica, pero hay que ser fiel a esos principios. Yo creo que es un tema muy importante eh, y hay obviamente harto desafío. Yo creo que reiterar, felicitarles por ese tema, pero por lo que se ha expuesto y yo creo que es súper importante lo que se ha dicho acá y la disposición. Hay comentarios aquí que alguien decía que la presentación es muy esperanzadora, así que bien, eso es lo importante. Al final, ¿cierto? Exitosamente. Reitero simplemente que por las personas que no se han inscrito todavía, inscríbanse. Ya hay ahí para el tema de la certificación. El link va a quedar abierto todavía por un rato más después por lo menos de jueves, para que las personas que no lo han hecho lo puedan hacer un poquito después. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Excelente intervención, Vladimir. Hiciste un cierre. Maravilloso. ¿Alguien más quiere complementar algo después de eso? Porque desde mi perspectiva está todo dicho, si Pablo dice igual, sí. Agradecer nuevamente a Juan Pablo y Nacho por la generosidad del espacio, compartir su experiencia, sus conocimientos, sus desafíos al respecto. Agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy, con su presencia, con sus comentarios, preguntas, etcétera. ¿Ya? Y quedamos conectados porque cerramos este ciclo de webinar, ya va a quedar disponible en Hospital Digital y quedamos conectados ahí enviándole la información todo y ya pensando qué se nos viene para el próximo año, ¿ya? Así que eso, muchos saludos a todos, buena tarde, gracias. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias, saludos a Chao, todos. gracias. Saludos. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias.